Hola, bienvenidos. Esta vez vamos a analizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto es publicado en el Diario Oficial de la Federación y es un texto bastante amplio, bastante extenso. Se conforma con 6 títulos. El primero de las disposiciones generales lo integran 12 artículos. El segundo de los derechos de niñas, niños y adolescentes se conforma por 20 capítulos y los artículos del 13 al 101. El tercero es de las obligaciones, capítulo único, de los artículos 102 al 106. El cuarto es de la protección de niñas, niñas y adolescentes, capítulo único del 107 al 113. El quinto de la protección y restitución de niñas, niños y adolescentes se conforma de 6 capítulos con los artículos 114 hasta el 145. Y finalmente, el título sexto trata de las infracciones administrativas y se conforma con un capítulo único del 146 al 154. En esta ocasión, en este video, vamos a leer, vamos a analizar el resumen del título primero y del título segundo, ya que son los que están más relacionados con los temas educativos. Título primero. De las disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto: 1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 3. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 4. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y base de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 5. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán: 1. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de estudio. 2. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. 3. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o lo colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por acciones afirmativas, acciones de carácter temporal de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Acogimiento residencial. Es aquel brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. Adopción internacional. Aquella que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia. Ajustes razonables. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Centro de asistencia social. El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. 6. Certificado de idoneidad. El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades o por la autoridad central del país de origen de las adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Diseño universal. El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puede utilizar niñas, niños y adolescentes en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesite. Discriminación múltiple. La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Familia de origen. Aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. Familia extensa o ampliada. Aquella compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta, sin limitación de grado y los colaterales hasta el cuarto grado. Familia de acogida. Aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección,
crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. Familia de acogimiento preadoptivo. Aquella distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección de conformidad con el principio de interés superior de la niñez. Igualdad sustantiva. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de adoptabilidad. El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. Órgano jurisdiccional. Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas. Procuradurías de protección. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Programa local. El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Programa nacional. El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Protección integral. Conjunto de mecanismos que se ejecutan en las 3 órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta ley. Representación coadyuvante. El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que de manera oficiosa quedará a cargo de las procuradurías de protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Representación originaria. La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Representación en suplencia. La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de procuradurías de protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Sistemas de las entidades. Los sistemas para el desarrollo integral de la familia de cada entidad federativa. Sistema local de protección. El sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa. Sistema municipal de protección. El sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas que entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, para efecto de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda que si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es un niño. Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes. El interés superior de la niñez. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 4. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades,
La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. La autonomía progresiva. El principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia. La accesibilidad y el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que le permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Artículo 8. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes basada en los principios rectores de esta ley. Artículo 9. La falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que derive de dichos ordenamientos y a la falta de estos a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta ley. Artículo 10. En la aplicación de la presente ley, se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de la población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatriada, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Título segundo, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese es el título pues más largo y aquí es donde vamos a encontrar todo lo relacionado a educación. Artículo 13. Para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 2. Derecho a la prioridad. 3. Derecho a la identidad. 4. Derecho a vivir en familia. 5. Derecho a la igualdad sustantiva. 6. Derecho a no ser discriminado. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11. Derecho a la educación. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho a la participación, derecho a la asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. Capítulo primero, del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, denominación del capítulo reformado en el Diario Oficial el 4 de junio del 2019. Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación de las Entidades Federativas Municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garantice su desarrollo integral. Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Capítulo segundo, del derecho de prioridad. Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta como consideración primordial el interés de la superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Capítulo tercero, del derecho a la identidad. Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tiene derecho a contar con un nombre y los apellidos que le correspondan, así como ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, ya que se les expide en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables. Contar con nacionalidad de conformidad con lo dispuesto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez. Y preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en el territorio nacional tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana,
Se les brindarán todas las facilidades a efectos de darles un trato prioritario. Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectiva. Capítulo 4. Del derecho a vivir en familia. Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas tendrán derecho a convivir o a mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de la protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de la audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Artículo 24. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. Artículo 25. Las leyes federales de las entidades federativas contendrán disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el ejercicio de esos derechos. En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables. Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades en coordinación con las Procuradurías de Protección deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo tutela de la Procuraduría de Protección podrán presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente. La asignación de niñas, niños y adolescentes solo podrá otorgarse a una familia de acogida preadoptiva que cuente con certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observa lo siguiente. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible, de acuerdo con su edad, desarrollo cognitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento preadoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Se tomará en consideración el grado de parentesco, la relación de afinidad y de afectividad, el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrolla. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia
contacto y comunicación permanente. Artículo 28. Las Procuradurías de Protección que en sus respectivos ámbitos de competencia hayan autorizado la asignación de niñas, niños y adolescentes a una familia de acogida preadoptiva deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adopción conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como los sistemas de las entidades y los sistemas municipales en coordinación con las Procuradurías de Protección en el ámbito de sus respectivas competencias. 1. Prestar servicio de asesoría y asistencia técnica a las personas que deseen asumir el carácter de familia de acogimiento preadoptivas de niñas, niños y adolescentes. 2. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones. 3. Contar con un sistema de información y registro permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sea susceptible de adopción. Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente. 1. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos. 2. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez. 3. Garantizar que se asesore jurídicamente tanto a quienes consientan la adopción como a quienes la acepten. 4. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios económicos. 5. Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan y de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 6. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de origen. 7. Las entidades federativas a través de su respectivo poder judicial garantizarán que los procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley. Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten al interés superior de la niñez. Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines a las instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción deberán cumplir con los requisitos siguientes. 1. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras afines. 2. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia. 3. Acreditar experiencia laboral mínima de 2 años. 4. Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al profesional que se trate ante el Sistema Nacional DIF. 5. No haber sido condenado por delitos dolosos. 6. Presentar constancia de las instituciones de asistencia privada en las que indique que las personas profesionales en trabajo social o psicología son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija. 7. El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades expedirán las autorizaciones correspondientes y llevarán un registro de las mismas. Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema Nacional DIF y los sistemas de entidades revocarán la autorización y registrarán la cancelación a que se refiere el artículo anterior. Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente capítulo. Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de pareja,
de maternidad y paternidad, entre otras. Capítulo 5. Del derecho a la igualdad sustantiva. Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva, deberán: 1. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje que no exista en sus no sexista en sus documentos oficiales. 2. Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica. 3. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole. 4. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo. 5. Establecer los mecanismos institucionales que orienten el Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. 6. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a los adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes y en general con toda la sociedad. Capítulo 6. Del derecho a no ser discriminado. Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación ni de limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre o tutor, o persona que lo tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. Artículo 40. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Artículo 41. Las instancias públicas de los poderes federales y locales, así como los órganos constitucionales y autónomos, deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para prevenir la discriminación o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que adopte para su registro y monitoreo en los términos de la ley. Artículo 42. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán medidas para la eliminación de usos y costumbres y prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes. Capítulo 7. Del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental.
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Capítulo octavo. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, ya que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Artículo 47. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 1. Descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. 2. La corrupción de personas menores de 18 años de edad. 3. Trata de personas menores de 18 años de edad. 4. El tráfico de menores. 5. El trabajo antes de la edad mínima de 15 años prevista en el artículo 123. 6. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que puedan perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental. 7. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad. 8. El castigo corporal y humillante. Artículo 48. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. Capítulo 9. Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Artículo 51. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables deberán garantizar el derecho a la seguridad social. Artículo 52. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar las esperanzas de vida. Capítulo 10 del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Artículo 54. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas
en términos de las disposiciones aplicables, considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Artículo 55. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto a la discapacidad. Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Capítulo 11. Del derecho a la educación. Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para la cual deberán: 1. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. 2. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. 3. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica, geográfica a la educación sin discriminación. 4. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículum, las disposiciones de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras. 5. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. 6. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niñas y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. 7. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativos, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. 8. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida estas como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. 9. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes. 10. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos.
11. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos de prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de ellos. 12. Se elaboran protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 13. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles. 15. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa. 16. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares. 17. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes. 18. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. 19. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. 20. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación. 21. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso al sistema educativo nacional. Y 22. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar. Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines. 1. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. 2. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. 3. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables. 4. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. 5. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial a quienes se encuentren en situación de riesgo. 6. Prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. 7. Emprender en cooperación con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. 8. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permitan a ellos ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política. 9. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. Y 10. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuenta para ejercerlos. Artículo 59.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanente donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federativas de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y las instituciones académicas, se coordinarán para 1. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones. 2. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. 3. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Y 4. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan o propicien que denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Capítulo 12. De los derechos de descanso y al esparcimiento. Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Artículo 61. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad. Capítulo 13. De los derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Capítulo 14 de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. Artículo 64. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las que se establecen en el artículo 6 de la Constitución Política. Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a libre acceso a la información. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la difusión de información y material que tenga por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental. Artículo 66.
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados al acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral. Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes en el ámbito de sus respectivas competencias procurarán que estos difundan información y materiales relacionados con 1. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes de conformidad con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3. 2. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinadas a niñas, niños y adolescentes. 3. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. 4. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos. Y 5. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos humanos. Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de las Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes o que hagan apología de delito en contravención al principio de interés superior de la niñez. Artículo 69. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, programas de radio y televisión en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como videos, videojuegos y los impresos. Artículo 69 bis. La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden por cualquier medio y vigilará su cumplimiento. Artículo 70. La Procuraduría de Protección y cualquier persona interesada por conducto de estas podrán promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación en los términos que establece esta ley y demás disposiciones aplicables. Capítulo 15 del derecho a la participación. Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Artículo 72. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en que se desarrolle. Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten, en los términos señalados por el capítulo 18. Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales en los 3 órdenes de gobierno les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. Capítulo 16 del derecho de asociación y reunión. Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de la asociación, cuando ello sea necesario, para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. Capítulo 17. Del derecho a la intimidad. Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con una concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio del interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes procederá como sigue. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña o adolescente respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente ley. Y 2, la persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Artículo 79. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación de un delito conforme a la legislación aplicable en la materia. Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir no pongan en peligro de forma individual o colectiva la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difumen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización en contravención a las disposiciones aplicables. Artículo 81. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. Capítulo 18. Del derecho a la seguridad y al debido proceso. Seguridad jurídica y al debido proceso. Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política. Artículo 83. Las autoridades federales de las entidades federativas que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez, estarán obligados a observar cuando menos a 1. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. 2.
Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. 3. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y las demás que le confiere la presente ley. Artículo 84. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas, niños a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito, se le reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. Artículo 85. En aquellos casos en el que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata, dará aviso a la Procuraduría de Protección competente. Artículo 86. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionados niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grados de madurez, tengan al menos los siguientes derechos. 1. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el mismo, en el que en ningún caso podrá ser el imputado o probable responsable. 2. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de manera más expedita, asistidos por un profesional en derecho. 3. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento. 4. Que se preserve el derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación. 5. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria, atendiendo a las características del caso. 6. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimación de niñas, niños y adolescentes. Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección competente. Artículo 88. La legislación en materia de justicia integral para adolescentes en conflicto con la ley penal determinará los procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito mientras era adolescente. Capítulo 19. Niñas, niños y adolescentes migrantes. Artículo 89. El presente capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes previstos en la Ley de Migración, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia. Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño y adolescente,
deberán de adoptar las medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva todas las necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad. Artículo 92. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes. 1. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2. El derecho a ser informado de sus derechos. 3. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado. 4. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales. 5. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. 6. El acceso efectivo de la comunicación y asistencia consular. 7. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él. 8. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia. 9. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada. 10. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente y el derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. Artículo 93. Durante el proceso administrativo migratorio, podrá prevalecer la unidad familiar o, en su caso, la reunificación familiar en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando esta no sea contraria al interés superior de la niñez. Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los sistemas nacionales, estatales y municipales DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes respetarán el principio de separación del derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de estos en aplicación del principio del interés superior de la niñez. Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro solo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior. Artículo 98. En caso de que los sistemas DIF identifiquen mediante una evaluación inicial a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados adoptarán medidas de protección especial. Artículo 99. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar la base de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito,
información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia. Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Artículo 101. En ningún caso, una situación migratoria regular de niña, niño o adolescente preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratorio irregular. Capítulo 20, Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este sería el último capítulo del título 2. Artículo 101. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de Internet establecidos en la Constitución Política. Artículo 101 bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento acorde a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. Artículo 101. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al acceso y uso seguro de Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otras, de conformidad con el principio de interdependencia en términos de las disposiciones aplicables. Y pues como vemos es una ley muy extensa, apenas vamos en el título número 2, pero me pareció muy pertinente revisarlo a profundidad porque es el que se refiere a lo que es la educación. Pues pudimos ver ahí que en realidad está muy completo y se salvaguarda todos los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Llegamos hasta el capítulo 101 y pues el total son 154. En otro video lo revisaremos y pues espero que esta información la puedas aplicar y adaptar a tu realidad, a tu práctica docente, que es ahí donde se retoman los casos para hacer los reactivos del examen. Tú puedes ejemplificar, tú puedes ponerlo en práctica y pues espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.